Sí, te comento un poquito con respecto a la vacunación de la campaña antigripal que se está efectuando en la provincia de Entre Ríos y en todo el nivel del país. Aquí la provincia ha recibido 4 envíos. El primer envío se realizó el 22 de marzo y a la fecha ya llevamos 4 envíos realizados con una cantidad estimativa de 206.000 dosis recibidas en la provincia. Esto es tanto como vacuna antigripal pediátrica como adulto. Uh-huh. Y hoy por hoy, con estas partidas que han mandado, como decís vos, digamos, ¿hay faltantes? ¿Hay todavía para poder conseguir en estos días? Sí, obviamente que en este año y en el contexto de pandemia la demanda es más, obviamente que es más la demanda que el insumo que tenemos, pero esto está a nivel nacional, es así. Se replica a nivel nacional, es así. Lo mismo que pasa en Entre Ríos pasa en las demás provincias. Lo bueno es que está garantizado el insumo para los grupos de riesgo, la vacunación hablando propiamente dicha, y bueno, si Dios quiere, ahora entre jueves y viernes estamos recibiendo el 5.º envío a la provincia. Con esto ya estaríamos fortaleciendo los sectores de salud con este insumo. Bien. Claudio, perdón, para explicarle un poquito a la gente que está en casa, los grupos de riesgo, para saber, mencionar nuevamente cuáles son, pero sobre todo, si quieren tener la vacunación o la vacuna en su casa, o cuál es el trámite que tienen que hacer, tienen que hacer un llamado telefónico primero, ¿a dónde? Si nos puedes contar eso, Claudio. Sí, mira, aquí la idea es que obviamente que siga respetando el aislamiento social, todos los sectores de salud, cada uno está haciendo su estrategia de vacunación, algunos lo hacen en el mismo vacunatorio, manteniendo las medidas de prevención, y otros lo realizan en domicilio o conjuntamente también. Aquí la idea de los grupos de riesgo, siempre empezamos con el personal de salud, que es más esencial, ¿no? Luego seguimos, en este transcurso del año, seguimos con los mayores de 65 años de edad, que es el otro grupo más vulnerable, y seguimos vacunando las embarazadas, puérperas y los grupos patológicos. Bien. Claudio, Nicolás Blanco lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta que nos llega de gente que está observando todo, obviamente, y nos pregunta a nosotros sobre el tema en particular. Hay algunos centros de salud que han pasado, como usted decía, cada uno tiene su dinámica, han pasado por los domicilios. Y hay gente que no ha estado, no se ha encontrado en ese momento porque había ido a hacer algún trámite y demás. Y llaman al centro de salud y nunca atiende nadie, le da constantemente ocupado y demás. ¿No hay alguna forma de que aquel que no haya podido comunicarse con el centro de salud tenga algún otro número para comunicarse con ustedes, registrarlo y ustedes mandarle a alguien a su domicilio? Sí, existe la posibilidad, ambas posibilidades. Primero está el 0800, que está en toda publicación del Ministerio de Salud, y luego aquellos que viven en las zonas, en los barrios, deben comunicarse con su gestor, ¿no? Bueno, le decía precisamente porque estos son casos de barrios. En los barrios se comunican a los centros de salud y los centros de salud generalmente tienen un solo teléfono, está constantemente ocupado y no quieren ir al centro de salud porque no creen que estén en condiciones, porque hay gente de 70 años, por ejemplo. Sí, por eso te digo, te vuelvo a repetir, te comento un poquito y amplío la respuesta. Aquí dentro de la zona céntrica se está realizando de esa manera. Igualmente el 0800 del Ministerio está recibiendo llamados por teléfono de otras zonas programáticas, de otros lados del barrio, y de lo contrario, aquellas personas deben comunicarse con su centro de salud más cercano. Va a haber que ser paciente porque obviamente que el personal de salud está abocado a varias tareas y bueno, obviamente que siempre está ocupado el teléfono y bueno, así que va a haber que esperar un poco, bajar un poco la ansiedad con respecto a esto. La vacuna va a ser llegada al domicilio como corresponde, pero recordemos que hace prácticamente mañana 22 va a ser un mes que recibimos la vacuna antigripal. Bien, sí. Así que el insumo, vuelvo a repetir, el insumo, es importante esto, remarcar que el insumo está garantizado para los grupos de riesgo y va a llegar en su debido momento. Recordemos también que la vacuna antigripal el año pasado llegó a Entre Ríos el 18 de abril. Este año la recibimos el 22 de marzo. Así que estamos con tiempo todavía, no hay circulación de influencia en la provincia, así que bueno, estamos bien con los tiempos. La idea es que la gente esté vacunado, obviamente que esto es un problema mayor ahora porque la gente no puede acudir a su centro de salud a recibirla, así que de manera organizada
se va a llevar a su domicilio. Claudio, Liana Sánchez la saluda, gracias por este espacio y bueno, me sumo a esto también de inquietudes por parte de la audiencia que nos lo manifiesta, su preocupación. ¿Tienen miedo de quedarse sin vacuna? Porque tienen miedo de que se terminen los plazos y que debido a esta situación de que quizás llaman al centro de salud y desde el centro de salud le dicen, bueno, por el momento no tenemos porque se terminaron las dosis, pero están esperando nuevas. Bueno, hay mucha gente que está, más allá de que hay situación de ansiedad, tiene un poco de temor de quedarse sin su vacuna antigripal. ¿Esto puede suceder? Vuelvo a repetir, el insumo está garantizado. Hay que recordar esto también, que el laboratorio productor va ensamblando la vacuna y a medida que la va produciendo va saliendo a la Cámara Nacional y de ahí se distribuye hacia las distintas provincias. Prácticamente la provincia de Entre Ríos está recibiendo el insumo en un tiempo de 7 a 10 días. Por eso es la brecha de tiempo. Bien. Esto recuerden ustedes que sale del laboratorio y se tiene que distribuir a las 24 jurisdicciones. Así que bueno, las cantidades por ahí pueden ser a menos o pequeñas, pero bueno, es la manera de que se distribuyan claro, ir cubriendo toda la zona, claro. Exactamente. Igualmente, hay que estar tranquilo porque vamos vacunando casi 116.000 dosis, vamos aplicando ya a la provincia, así que bueno, y en todos los grupos. Obviamente que el grupo mayoritario es el personal de salud, que son unas 20.000 dosis que se aplicaron, los mayores de 65 años de edad, tenemos una estadística aplicadas hoy a más o menos a 48.000 dosis aplicadas en los adultos mayores de 65, y bueno, así en los demás grupos. Claudio, Pablo Rocci te saluda. Te pregunto, ¿las vacunas se pueden conseguir en las comisiones vecinales también? No, lo que está haciendo la comisión vecinal es trabajando conjuntamente con el centro de salud del barrio, ¿no? De ahí ellos evalúan la estrategia y obviamente que van viendo la manera de satisfacer a la gente su demanda, ¿no? En los tiempos pertinentes y con el insumo que va llegando día a día. Igualmente ahora nosotros en Paraná se ha dado una buena cantidad de insumos como para hacer frente a esto. Y bueno, ahora en estos días estamos recibiendo otra remesa más de vacunas que va a fortalecer aún más este requerimiento. Te recuerdo también que nosotros recibimos vacunas el día miércoles, pasado, y estamos recibiendo entre jueves y viernes, estamos recibiendo la otra partida de la quinta partida. 12. Bien. Claudio, una pregunta cortita. Hay gente que se está comunicando, por ejemplo, desde geriátricos, están preocupados porque no les han dado ni lineamientos ni directivas de cómo actuar ante personas que quieren vacunarse y que no han recibido la vacuna, la dosis. ¿Cómo tienen que hacerlo? Lo bueno sería que los geriátricos se comuniquen con el Ministerio de Salud como para coordinar la vacunación. Con respecto a esto, quiero remarcar que hace una semana y media atrás hicimos toda una semana de vacunación en los geriátricos. Vacunamos cerca de 50 geriátricos acá en Paraná. Por ahí puede llegar que se nos llegue a haber escapado algunos, pero bueno, obviamente que se pueden comunicar y lo estaremos comunicando, ¿no? Para poder llevarle la vacuna y vacunarlo a nuestros mayores. Bien. Claudio, le cuento lo que me pasó, no ahora, fue el año pasado, un vecino que me llamó a mí la atención, pero hoy debe tener 80, 81 años, me contaba que él no se vacunaba cuando venía la vacunación antigripal porque dice que una vez se vacunó y le agarró la gripe. Entonces se asustó de esa, no, yo no me vacuno. ¿Por qué es importante vacunarse, más en esta época? Obviamente la vacuna es importante que reciban los grupos de riesgo. Los mencionamos nuevamente, es personal de salud porque está en contacto estrecho con el paciente, los mayores de 65 años de edad por su edad, así también los chicos de 6 meses a 24, tenemos las embarazadas, obviamente, ¿no? Y las púrpuras. Y tenemos también los grupos con factores de riesgo crónico, que por su patología se puede agudizar su patología de base se puede agudizar por el tema de la infección de una infección respiratoria, ¿no? Como la influenza. Y por eso ellos deben recibirla. Hay gente que por ahí, justamente sucede que este año hay gente que años anteriores o nunca se había vacunado y este año la quiere recibir. Sí. Y está en todo su derecho recibirla.
si está dentro de los grupos de riesgo. Claro. Claro. Por ahí es un mito, lo tomo yo como un mito, que, por ejemplo, se aplicaron la vacuna hoy y a los días tienen un estado gripal. Recordemos que la vacuna de la gripe... ¿Es mito eso? Sí, es un mito, yo lo tomo como un mito y te lo voy a explicar por qué. La vacuna antigripal cubre contra 3 cepas importantes, ¿bien? Que son las que más producen la patología y obviamente agudan su estado de salud o pueden producir el fallecimiento de estos mismos. Y después tenemos otros virus de la influenza, que como tenemos la estacional y otros grupos, ¿no? Y por ahí la gente padece de esos estados gripales, pero bueno, no son con los que cubre la vacuna gripal, ¿no? Claudio, entonces, como para sintetizar, le pedimos paciencia a muchos adultos mayores que todavía están esperando la vacuna contra la gripe. Sí, dos cuestiones. Con respecto a esto, obviamente, como vos decís, paciencia, tranquilidad, y es más, si seguimos las medidas de prevención, las repetimos, es aislamiento social, que es muy importante. Segundo, el lavado de manos, que es algo habitual y tiene que ser un hábito en esto, ¿no? No es que es justamente por el coronavirus, justamente es un hábito, tiene que ser un hábito, una cuestión de todos los días, porque con las manos transportamos muchos gérmenes y hay muchas enfermedades. Y lo otro es lo que es la ventilación, y bueno, esas son las cuestiones más importantes. Claudio, me preguntan si aquella persona que ya se vacunó necesita una segunda dosis o no es necesario. Bien, dos comentarios con respecto a esto. Primero, tenemos, hay grupos de riesgo que deben recibir 2 dosis. Te explico cuáles. Tenemos los chicos de 6 meses a 24 y tenemos el grupo patológico, que va de los 2 años hasta los 8 años, 11 meses y 29 días, que si el año pasado recibieron las 2 dosis, este año deben recibir una sola dosis. Caso contrario, que no hayan recibido ninguna dosis o una sola dosis, este año deben recibir 2 dosis. Después el grupo de 9 años hasta los 64, los adultos mayores, mayores de 65, las embarazadas, púrpuras, personal de salud, es una única dosis anual.